La semana pasada estuvimos viendo el título, el autor y la fecha. Hoy vamos a estar viendo el contexto histórico. Sí, vamos a empezar con el contexto histórico. Hola, Cari. Adelante, Cari. Sí, en el contexto histórico, originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese evento? Sí. Este evento fue alrededor de 1445 antes de Cristo, el Éxodo, 1445. Sí, y fíjense, hay aproximadamente, o más bien, aproximadamente en qué año estamos en Esdras. 450 y un gacho, 458 aproximadamente. Sí, ¿cuántos años hay? Casi 1000 años. Sí. El pueblo de Israel vivió casi 1000 años, bueno, menos los 70 del cautiverio, ¿sí? En una nación, en una libertad, bueno, libertad también es con altibajos, pero Dios les dio una nación, Dios los puso en un lugar, Dios les dio un reino, Dios les dio una identidad, y aproximadamente por 1000 años este estilo de vida progresó, ¿sí? Hasta que Dios igual, así como los mandó a una cautividad en Egipto, así los mandó a una cautividad en Babilonia. ¿Sí? Y aproximadamente 100 años antes, con los asirios, ¿sí? Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios les dijo a su pueblo que si escogían quedarse o quebrantar, perdón, que si escogían quebrantar el pacto, Él volvería a permitir a otras naciones, que otras naciones los esclavizaran. ¿Sí? Jeremías, bueno, entre otros profetas, Jeremías fue uno de los profetas que más estuvo trabajando en cuanto a la profecía de la futura cautividad. ¿Sí? Jeremías les advirtió y les advirtió acerca de la cautividad, y a Jeremías fue uno de los profetas que menos caso le hicieron. ¿Sí? Aunque todos los profetas, en su mayoría, vinieron advirtiendo de la sentencia de juicio, Jeremías fue el profeta que más enfatizó la cautividad o la derrota de Jerusalén. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. ¿Sí? O sea, no nada más era la cuestión de la idolatría, sino el culto idolátrico. ¿Sí? Es muy diferente la idolatría al culto idolátrico. ¿Sí? En la idolatría tú puedes tener un ídolo, pero en el culto idolátrico tú practicas cosas en función a la adoración de ese ídolo. ¿Sí? Y algo de lo que Dios les había advertido es que no se contaminaran, que no participaran y que no sacrificaran a sus hijos, ¿sí? En función de los cultos idolátricos. Estoy terminando números, empecé en Deuteronomio ayer, y algo que es muy triste es como ver cómo Israel no canta. O sea, todo Israel es una necesidad constante. ¿Sí? Con Balak, Dios los bendice y no permite que Balak destruya a Israel. ¿Sí? Entonces, Balaam no lo dice en la narrativa de la historia de Balaam, ¿sí? Pero Balaam le sugiere a Balak una forma de destruir a Israel. ¿Sí? En otra parte que también está ahí en Números, narra cómo Balaam le sugiere a Balak, le dice: no vas a poder destruirlos porque es un pueblo bendito. ¿Sí? La forma de destruirlos es hacer que su mismo Dios los castigue. ¿Sí? Que ellos rompan las leyes de su Dios y su Dios los castigue. Entonces, por consejo de Balaam, Balak introduce mujeres, ¿sí? Al pueblo de Israel, y las mujeres empiezan
casarse con los israelitas o juntarse con los israelitas, y esas mujeres los empiezan a inducir, a seducir hacia el culto pagano, y por esa causa Dios los empieza a matar, ¿sí? Lo que no hizo Balac y Balaam, sí, lo hizo el mismo Israel. Produjeron la maldición de Dios y produjeron la muerte en el pueblo de Israel como consecuencia, como disciplina, ¿sí? Y a partir de ahí todo el tiempo es: no te mezcles con mujeres, no te mezcles con ídolos, no te mezcles con culturas, etcétera, etcétera. Pero Israel siempre necio, siempre necio, siempre necio, ¿sí? Y algo que podemos ver, hermanos, es en estos tiempos es prácticamente lo mismo hacia la iglesia cristiana, ¿sí? El hecho de abstenernos o de guardarnos de mezclarnos con idolatrías y con cultos paganos, ¿sí? El culto pagano tiene que ver con todo lo que es una adoración sustitutoria, ¿sí? La adoración sustitutoria. Lo que es para Dios, es para Dios, ¿sí? Y nosotros no podemos compartir la gloria de Dios, compartirla con nadie más. Es solamente de Dios. Y todo lo que hagamos de una forma idolátrica, para Dios es una ofensa, es una blasfemia. Entonces, Israel desobedece, Israel prefiere adorar dioses, prefiere adorar esculturas, y aquí estamos hablando de las 12 tribus, ¿sí? Tanto las tribus del sur como las tribus del norte. Las dos tribus, las dos áreas fallaron en lo mismo, ¿sí? Israel, o sea, las tribus del norte más. Los reyes de las tribus del norte fueron más idólatras que los reyes de las tribus del sur. Hemos dicho que en las tribus del sur, como sea, son rescatables algunos reyes, ¿sí? En sus conductas, en su búsqueda de Dios, en la intención de restablecer el orden de los principios de ley, ¿sí? En el pueblo de Judá hubo reyes un tanto más buenos, pero en el lado de Israel definitivamente no, nada, ni uno. Sí, al contrario, cada rey era más para abajo y más para abajo, y la idolatría se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y a Judá, que se habían alejado de él. ¿Sí? En el 722, los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo su imperio. Eso es importante que entendamos, hermanos. Es muy importante que entendamos qué pasó con las 10 tribus del norte, ¿sí? Porque Israel, bueno, estos asirios capturan a las 10 tribus del norte, ¿sí? Se llevan a las 10 tribus del norte. ¿Amén? ¿Y qué pasó con las 10 tribus del norte? Se dispersaron. Se dispersaron, ¿y qué pasó? Se fueron a Judá. No, eso fue durante la invasión a Israel, durante la invasión de las 10 tribus, muchos huyeron hacia Judá, ¿sí? Muchas representaciones de cada una de las tribus huyeron hacia Judá, y esos fueron los que salvaron su vida. Pero los que agarraron los asirios y se los llevaron, ¿qué pasó? Los desaparecieron. No hay una historia que nos diga, y después de tantos años, los asirios liberaron a las 10 tribus del norte y regresaron poco a poco, o regresaron algunos. No regresó nadie. A los que se llevaron, a todos los desaparecieron. Las 10 tribus del norte que Asiria se llevó, a las 10 tribus las desapareció. ¿Sí? En aquel tiempo, recuerden que el ejército más sanguinario, más maldito, en pocas palabras, que existía en esos tiempos eran los asirios. ¿Sí? De ahí, recuerden, es que todo es una armonía. Por eso entendamos la actitud de Jonás. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Jonás con los asirios? Que Nínive era la capital de Asiria, y los asirios estaban destruyendo, matando, oprimiendo a Israel. ¿Sí? Dios le dice a Jonás: ve a predicarles. No, pero ¿por qué? Si son unos sinvergüenzas. Y si vemos y analizamos
no bajo un contexto fanático, porque de Jonás se han hecho historias muy bonitas, ¿sí? De Jonás se hacen historias hermosas, pero Jonás no es ninguna historia hermosa, ni bonita, ni romántica, ni nada. Jonás es la historia de un profeta rebelde desde el principio hasta el final. Empieza con rebeldía y termina con rebeldía. Los últimos versículos de Jonás es Jonás peleándose con Dios, ¿sí? Por la decisión que Dios había tomado. Aunque nosotros entendemos que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere, Jonás peleando con Dios hasta el último momento y después peleándose por la calabacera. Sí, entonces, Jonás era un rebelde, completamente un rebelde. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás no quería ir? Por lo que estaba pasando, por la historia que había entre Israel y Asiria. Sí, ahora no justificamos a Jonás. Si Dios nos manda, nos manda. ¿Sí? Y si odias a tu vecino y Dios te dice, ve y ámalo, y perdónalo y predícale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humildemente, sí, señor. Sí, señor. Sí. Nada de, voy a regañadientes. No, no voy a regañadientes. Voy en amor. Voy obedeciendo al Señor de una buena manera. Podríamos decir, es que Jonás tenía razón, hermano. Los asirios eran unos sinvergüenzas y estaban trayendo destrucción completa a Israel. Sí, pero no es la forma en responderle a Dios. Sí, la forma en la que Jonás respondió no era correcta. Una semana estaban ahí en la escuela de mi esposa poniendo, es un sistema de calificaciones y los niños que van, sacan 100 en sus puntajes, los van a ir poniendo en una cartulinita, ¿no? Y el profeta modelo, ejemplo, era Jonás, ¿sí? Por la obediencia. Y que hasta que mi esposa le dijo, no, espérate. O sea, Jonás no es un modelo de obediencia. Jonás, ¿por qué se lo tragó el pez? Porque por desobediente, por necio, ¿sí? ¿Y por qué fue en Nínive después? Porque no lo quedó de otra, ¿sí? O vas, y algunos dicen, algunos cuentan, y el pez vomitó a Jonás en las playas de Nínive, y de ahí Jonás fue caminando. No, hay un tiempo entre la vomitada, ¿sí? Y la ir a predicar. O sea, no, sí, hay un tiempo. ¿Sí me explicó? Sí, entonces, Jonás no fue un buen profeta. Es más, fíjense, ¿a qué grado Jonás es un profeta despreciado? Cuando los de Jerusalén están discutiendo con Jesús y le dicen, no me acuerdo qué palabras no usan no me acuerdo cómo mencionan la ciudad, pero dicen, de tal ciudad nunca ha salido un profeta. No recuerdo cuál es el pasaje, pero ahí dicen, de tal ciudad nunca ha salido un profeta, y Jonás era de esa ciudad. O sea que en la historia de Israel, de los judíos, Jonás está vetado. ¿Sí? Cuando el autor de Hebreos habla acerca de los héroes de la fe, que a unos los aserraron, que otros los apedrearon, que otros estuvieron en cisternas, que otros, etcétera, etcétera, nunca dice que unos fueron tragados por peces. ¿Sí? Aunque el evento es muy importante y hasta es profético, pero no se encuentra en la historia de los héroes de la fe ni de los héroes de Israel, a tal grado que a Jonás lo desconocen como un profeta. ¿Sí? Ok, entonces, siempre presente esto. ¿Qué pasó con los que se llevaron a Nínive? A Siria, desaparecieron. Fueron completamente erradicados. ¿Sí? Los que se salvaron y por medio de los que se preservaron las otras tribus fue por los que huyeron a Jerusalén. ¿Sí? Que fueron, dice aquí el artículo, siglos antes. ¿Sí? Dice aquí, varios siglos después, o sea, fíjense, en el 722 fue la captura de Israel por los asirios. Varios siglos después, en el 605, ¿sí? Dios usó a los babilonios para saquear y casi despojar a Jerusalén. Este trabajo ¿cómo se llama? De cautividad, ¿sí? De cautiverio, fue del 605 al 586, ¿sí? Del 505, perdón, del 605 al 586.
Este fue el tiempo que duró la deportación a Babilonia, cuando se llevaron a los israelitas. Les seguimos llamando israelitas aunque son de Judá, ¿sí? Sí. O sea, a las 12 tribus de Judá, los israelitas. Aunque se les conocía más israelitas a las tribus del norte, sí, pero también estos son israelitas, ¿sí? Dios usó a los babilonios para saquear y casi despojar a Jerusalén, debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto. Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad, de los cuales regresaron a Jerusalén, como lo reportan Esdras y Nehemías. ¿Sí? Ciro el persa conquistó Babilonia. Se quitan esos golpes a la... Sí. Vete buscando hasta que se los encuentres. Ciro el persa conquistó Babilonia en el 539. Y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un poquito todavía. Un año después, repito. Y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro un año después para que los judíos regresaran a Jerusalén alrededor del 538. ¿Sí? Sí. Y relata el establecimiento del calendario nacional de Judá, de festividades y sacrificios. Eso estamos hablando de Esdras, ¿sí? Esdras relata el establecimiento del calendario nacional de Judá, de festividades y sacrificios, incluyendo la reedificación del segundo templo. Comenzando en el 536 y terminando en el 516 antes de Cristo. Sí, lo que hicieron los judíos cuando regresaron a Jerusalén fue restablecer todo el orden. Sí, recuerden, regresaron y había una población ya ahí puesta. Sí, ¿cómo se le llamaba esa población? ¿Cómo se llamó la gente? No, que cuando ellos regresaron ya estaban ahí establecidos. ¿Cómo los conocemos? Sí, los samaritanos. Los samaritanos. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen dudas acerca de cómo surgen los samaritanos o qué son los samaritanos. Estábamos en una reunión de varones en una ocasión y le preguntaron al pastor que estaba dirigiendo que de cuándo habían surgido los samaritanos o de dónde habían surgido los samaritanos, y el pastor no supo ni cómo responder a la pregunta, ¿no? No tenía la idea de dónde habían surgido los samaritanos. Los samaritanos es esto, es esta gente, ¿sí? Que cuando regresan los israelitas o los de Jerusalén, regresan nuevamente a la nación, a la tierra prometida, ya había gente que estaba poblando esa nación, no se quedó vacía, no se quedaron las tierras abandonadas, ¿sí? Recuerden que cuando fue la deportación, los mismos de Babilonia dejaron un remanente ahí de judíos, a los más pobres, a los más ignorantes, a todos ellos los dejaron ahí, y mandaron gente de otras naciones para poblar ese lugar, ¿sí? Y que hasta decían, necesitamos que nos mandes gente sacerdotes y gente que sepa el culto de Dios, porque los leones nos atacan, ¿sí? Y solamente mediante la adoración a Jehová, esto va a cesar. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas que se quedaron y la gente que llegó? La gente que llegó y los israelitas que se quedaron hicieron una nueva religión, hicieron un sincretismo religioso, unieron adoración judía y adoración pagana, ¿sí? Y estos son los samaritanos, los que nos encontramos ya en el Nuevo Testamento como enemigos directos de los judíos, ¿sí? Si ustedes ya leyeron el libro de Esdras y el libro de Nehemías,
Después los judíos que regresan se empiezan a casar con estos, ¿sí? Y hasta les pusieron una desgreñada, dice ahí, que los agarraron de los pelos y les jalaron los pelos hasta que se los arrancaron, ¿sí? Para que entendieran que no tenían que casarse con estas personas, porque ellos decían, ¿qué no entendieron? No entendieron por qué nos llevaron a la cautividad, ¿sí? Nos llevaron a la cautividad precisamente por esto, por habernos juntado con pueblos paganos. Y entonces empezaron a echar afuera a todos los samaritanos o paganos en ese momento. Sí, los empezaron a expulsar de sus ciudades, de sus comunidades. ¿Por qué Samaria era tan importante? Porque cuando el reino se divide, ¿sí? Cuando el reino se divide, el lugar de adoración era Jerusalén, pero las tribus del norte ya no querían ir, las tribus del norte ya no querían ir a adorar a Jerusalén. Entonces ellos establecen un nuevo lugar de adoración. ¿Sí? El padre de Acam es el esposo de Jezabel, ¿verdad? Acab, el esposo de Jezabel. El padre de Acab conquista un cerro, ¿sí? Y ahí establece la capital. Sí, la capital del pueblo del norte, la capital de las tribus del norte. Y ese lugar lo llaman Samaria. ¿Sí? En el monte Senir. Sí. Ahí en el monte establecen la capital de Samaria, la capital de las tribus del norte, que es Samaria, y ahí empieza la adoración samaritana. ¿Sí? Bueno, ya cuando esos señores se forman como una nación y como una religión, cuando regresan los israelitas, tenían el monte Semir, ¿sí? Y el monte de Judá, Salem. Y por eso es que cuando Jesús platica con la mujer samaritana, les dice, es que nuestros padres nos enseñaron que es en este monte, ¿sí? Y ustedes dicen que es en aquel monte. Esa es la referencia, ¿sí? Porque en los dos lugares se hace una adoración supuestamente genuina, pero la adoración que se había establecido por parte de Dios era en Jerusalén y únicamente en Jerusalén, ¿sí? Pero este evento es muy importante porque en el Nuevo Testamento esto es trascendente, ¿sí? Y tenemos al ejemplo del buen samaritano, ¿sí? Que es una persona, es una parábola muy importante, ¿sí? Pero bueno, ¿y ese samaritano qué onda? ¿Sí? ¿Y por qué los judíos no convivían con los samaritanos? ¿Y por qué los judíos, si tenían que ir de aquí a allá y atravesar Samaria, por qué preferían dar una vuelta y aventar 3 días más de camino en lugar de cruzar? Porque para los judíos los samaritanos eran abominables. ¿Sí? ¿Por qué? Por la crisis que se produjo y el cautiverio que se produjo por la mezcla con los pueblos paganos, ¿sí? Y además, entre estos judíos y paganos que habían hecho una religión que era completamente abominable para los israelitas, era una adoración completamente hereje, ¿sí? Entonces, ahí, en este punto de la historia, es donde Samaria toma su posición, ¿sí? ¿Dónde me quedé? En el 516, ¿verdad? Sí. Así como hubo 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, ¿sí? Del 605 al 597, perdón, 605, 597 y 586. ¿Sí? Así como hubo 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, 605, 597 y 586. Así hubo, de hecho, 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas, o sea, 90 años en el regreso a Jerusalén. Sí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo cuando estudio esto, o sea, me vuelvo loco porque yo leo y leo que todo pasa en el transcurso del tiempo en el que yo lo leo. ¿Sí? Yo lo leo en 2 días y yo me imagino que eso pasó máximo en 3. ¿Sí? Que de repente Esdras dijo, Ciro le dijo a Esdras, váyanse, que iban todos, ¿no? Y después al día siguiente llegan Nehemías y, Señor, estoy triste, también tú vete. ¿Sí?
así me imagino que pasan las cosas, pero tenemos que ver fechas para irnos, perdón, posicionando, ¿sí? Es muy importante, o sea, yo nunca me imaginé que había 90 años en el regreso de los judíos. 90 años, ¿cuántos estuvieron cautivos? 70. ¿Cuántos tiempo se tardaron en regresar? No, más. 160. Más. ¿Sí ven? O sea, a partir de que empiezan a regresar, regresan los primeros. ¿Sí? Y después, ahorita acabo de ajustar las fechas. ¿Sí? Regresan los primeros, después otro tanto y después otro tanto. Y para que regresen todos, se tardaron 90 años. Imagínense, hermanos, es que eso es muy importante. Cuestiones culturales, ¿sí? Cuestiones de generación. O sea, las generaciones en todo este tiempo cambiaron mucho. La visión, la cultura, todo. ¿Cómo se fue repoblando todo en 90 años? ¿Sí? Y el tiempo que les tardó a los primeros, porque los primeros que regresaron fueron los que empezaron. Después, en un buen rato, regresan otros. Y después otros. ¿Sí? Y todo esto hace que, pues, pero ¿por qué no le echan ganas si ya son un montón los que regresaron? No, no son un montón. ¿Por qué se tardaron tanto en reconstruir el templo? Pues sí, ya habían regresado las tres oleadas de retorno. ¿Por qué se tardaron tanto? No, porque fueron 90 años lo que se tardaron en regresar los de Israel. Perdón. Sí, por favor. Con un poquito de iluminación. Está bien así. Así como hubo 3 horas de deportación de Israel a Babilonia, 605, fíjense, 605, 597, ¿cuántos años hay ahí? 8, ¿sí? Y 586, ¿cuántos años hay ahí? 11, ¿sí? Entonces, la deportación hacia Babilonia duró 19 años, ¿sí? No fue tampoco de un día para otro, ni de una semana para otra, fueron 19 años de deportación. Así hubo, de hecho, 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el 538. Sí, Zorobabel regresa en el 538. Él fue seguido por Esdras, quien dio el segundo regreso en el 458. ¿Cuántos años hay ahí? Son 90. ¿Sí? 80. ¿Sí? Nehemías hizo lo mismo 13 años después, en el 445. ¿Sí? En el 445. Sí. Sí. Alguien pregunta, entonces, ¿es probable que por eso no haya regresado Daniel para esperar que salieran todos los cautivos? Porque muchos se preguntan por qué no se menciona a Daniel en el primer bloque de regreso. Sí, puede ser posible que Daniel se quedó todavía legislando a favor del pueblo de Israel. Sí, porque recordemos, Daniel y otros tantos, sí, principalmente cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en puestos de preeminencia. Y ellos, yo creo que en muchos sentidos Dios los usó para favorecer al pueblo de Israel, pero no eran los únicos. Se dice que se habían llevado a muchos jóvenes a servir a las cámaras de los reyes, y entre ellos iba Esdras, y entre ellos iba Nehemías, que en algún momento fueron a las cámaras de los reyes. ¿Sí me explico? O sea, oímos relacionamos a Daniel,
a Sadrach, a Mesach y a Abednego nos relacionamos directamente con el trono, ¿sí? Pero a Nehemías y a Esdras no tenemos así como que una relación directa con el trono. ¿Pero qué era Nehemías? ¿Perdón, qué era Esdras? Era un escriba que tenía acceso a los rollos principales, a la biblioteca principal del reino, ¿sí? O sea, era un hombre de extremada confianza que podía entrar a los libros y revisar los libros, los análisis, todo eso, y tener un acceso fuerte. Esta era una persona importante. Nehemías era cooperado del rey. Sí, ¿de dónde surgen esos puestos? Pues recordemos que se llevaron a muchos chavos, a muchos jóvenes, ¿sí? Entre ellos los 3 de Babilonia, los 4 de la historia, ¿sí? Y otros tantos que eran para el servicio, ¿sí? Y sí, yo creo, como pregunta alguien, dice, a lo mejor Daniel se quedó, sí, yo creo que se quedó en muchos sentidos a seguir trabajando, ¿sí? Y también entendamos que ya eran viejos, porque estos están desde el principio de la historia, ¿sí? No sabemos la edad, pero algunos calculan que Daniel tenía alrededor de unos 14 años. Era un jovencito, ¿sí? Los otros más o menos de su edad. Si eran de 14 años y estuvieron 70 años cautivos, estamos hablando que Daniel tendría alrededor de unos 90 años aprox, 80 y tantos años aprox, 80 y cacho, 90, ¿sí? Y a lo mejor digo, ya regreso. Sí, ya mejor el tiempo que me quedo aquí, si es que todavía vivía en el tiempo de los regresos, ¿sí? Pero ya era una persona grande, ya era una persona de edad, ¿sí? Ya era un anciano. Entonces, lo mismo con todos los que empezaron a servir desde que llegaron, ¿sí? Y esos hombres, Esdras, Nehemías, se fueron añadiendo allá al servicio. Los judíos tenían muy buena referencia delante de los reinos paganos, ¿sí? Por eso también Mardoqueo, en su momento, fue un hombre muy útil, ¿sí? Al rey Asuero, ¿sí? Y ese tiempo también está dentro de la deportación, ¿sí? Dentro de la deportación son tiempos paralelos, ¿sí? Ok, sí, hermana Ari, vamos ahí, vamos bien ahí ligando tiempos. Entonces, ahora, lo que les quería decir. Según entonces, ¿en qué año terminó la deportación con Nehemías? En el 445. ¿En qué año fue el éxodo? 1445, el éxodo babilónico, perdón, el éxodo egipcio, 1445. ¿En qué año se termina la deportación babilónica? 445. 1000 años. 1000 años, exactamente. ¿Sí? No soy cabalístico, ni soy numerólogo, ni pienso que... No. O sea, vean las distancias, vean el tiempo, ¿sí? Hermanos, tenemos como civilización moderna, ¿sí? Del nacimiento de Jesucristo hacia acá, 2000 años, ¿sí? O sea, vean las distancias, ¿sí? Es a lo que me quiero referir. ¿Cómo es posible tantísimos? Son muchos años, son muchos años. Un milenio son muchos años, son muchas generaciones, pasan muchas cosas, ¿sí? Y en todo esto, Dios orquestando, ¿sí? Y si es 1445 más 400 años de silencio, aproximadamente, estamos hablando de 1800 años, ¿sí? 1805 años, por ahí así, ¿sí? Que fue lo que duró desde que sale Israel de Egipto hasta la venida del Mesías, aproximadamente 1805 años, aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto es interesante. No obstante, la autonomía política sin estorbos nunca regresó. O sea, los israelitas regresaron,
pero la autonomía política nunca regresó. ¿Sí? Los profetas Ageo y Zacarías predicaron durante el tiempo de Zorobabel. Alrededor del 520 en adelante. Sí recuerdan las profecías de, bueno, no quiero decir que recuerden todas las profecías, pero las profecías principales de Ageo, las profecías principales de Zacarías, ¿cuáles son? La reconstrucción del templo, el abandono, el descuido, ¿sí? De que muchos están, imagínense, hermanos, imagínense, regresa la primera oleada, ¿sí? Sí, imagínate que a ti te llevan de aquí y estás en un lugar muy lejos durante mucho tiempo y de repente te dicen, te vamos a regresar a tu lugar, ¿sí? Y a todos los que nos trajeron de la cautividad, nos dejan a todos en el Zócalo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Arrancas hacia tu casa. Vas a buscar si todavía tienes casa. Sí, vas a buscar tu terreno, tu predio. Sí, porque según, acabo de pasar por números, según el contexto israelí, es tu nación, es tu tierra y es el pedazo que te corresponde por herencia. Sí, porque Dios te lo dio. Y no lo puedes transferir. Sí, por eso a las hijas de, ¿cómo se llama? Zelofejada. ¿Sí? Les dicen, no se pueden casar con gente de otra tribu, porque si no la herencia tiene que estar pasando de mano en mano y no es así. La herencia es la tribu que le corresponde, pedazos a la tribu que le corresponde y a la familia que le corresponde. Entonces, con ese concepto, los judíos llegan a Jerusalén y ¿qué es lo primero que hacen? Se van a sus casas. Se van a tratar de reconstruir sus casas. Ahora, yo entiendo este punto, ¿sí? Y de vuelta, no es justificante. Llegas a tu tierra, llegas a tu casa, la encuentras destruida y te dicen, hay que reconstruir el templo. ¿Sí? Sí, pero mi casa. Pero el templo. ¿Sí? Y naturalmente, ¿qué es lo que la gente hace? Empiezan a reconstruir sus casas. A lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Porque necesitaba un lugar para mi familia. ¿Dónde volver a empezar? Yo le hubiera dicho, sí, dame chance, reconstruyo mi casa, levanto mi taller y cuando empieza a decir, le meto al templo, le meto, ¿no? No es así. ¿Sí me explico? No es así. Primero, conforme al orden de esto, de la reprensión profética, es primero la casa de Dios. Primero los siervos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya están en su casa comiendo bien rico. Y los sacerdotes y los levitas, ellos no tienen heredad, ellos no tienen tierras, ellos no tienen de dónde más que de lo que ustedes se traigan. Sí, eso es lo que Nehemías, bueno, es Esdras, o todo este evento, porque al final son juntos Esdras y Nehemías, como decíamos la vez pasada, son un solo libro. ¿Por qué son un solo libro? Porque todo es una armonía. ¿Sí? No están separados los eventos, nada más están separados por tiempo, pero no están separados. ¿Sí? Lo que Dios les está diciendo, entiendan, primero es la casa del Señor. O sea, en otras palabras, primero son las cosas de Dios. El Señor Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Sí? Y nosotros estamos haciendo exactamente todo lo contrario. ¿Sí? Nos afanamos más por las cosas terrenales que por las cosas celestiales. Y Dios nos tiene que poner de repente una zarandeadita y decirnos, sí, yo soy el que provee. Tú tranquilo. Hermanos, sean honestos junto conmigo porque yo me pongo aquí. ¿Cuántos no estamos bien afanados por las necesidades básicas? ¿Sí? Pero creemos, porque somos reformados de la sana doctrina, de la Santa Iglesia, del pastor Lalo Calvino, Calvino de la Calle. ¿Sí?
¿Creemos que Dios es soberano? Sí, no, es una doctrina que dominamos. ¿Creemos que todas las cosas Dios las orquesta? Sí. ¿Creemos que Dios está tratando con nosotros? Sí. Y cuando entramos en ese tipo de circunstancias, ¿cómo se pone nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra reacción? Sí. O sea, todavía hay mucho que Dios tiene que tratar con nosotros porque no estamos, hermanos, verdaderamente no creemos que Dios es soberano. Verdaderamente no. Tenemos una cuestión aquí en la cabeza, tenemos una cierta información. Sí, Dios es soberano. Sí, cierto, a ver, espérate. Sí, porque te voy a hacer pasar por esto. Y a ver, ahora, ¿crees que tengo el control? A veces digo, Señor, ¿qué está pasando? Ya se te olvidó, fonda. ¿Sí? No es que a Dios se le olvide, no es que Dios pierda el control, simple y sencillamente es que Dios nos está enseñando cosas que todavía flaqueamos, ¿sí? Dios quiere que aprendamos que verdaderamente aprendamos, no nada más que tengamos el conocimiento, que lo bajemos al corazón, ¿sí? Que Él es Dios, que Él es soberano, que Él orquesta, que Él se mueve. La situación que estás viviendo, Dios lo está permitiendo, ¿sí? Eso es lo que les enseñó a los israelitas. ¿Sí? Y les estaba diciendo, ok, a ver, espera, primero no es tu casa. Primero no es tu casa. Primero es mi casa. ¿Sí? Y después tu casa. ¿Ven? Ok, entonces, Ageo y Zacarías predicaron durante el tiempo de Zorobabel, y esto fue alrededor del 520, o sea, antes de la última deportación, ¿sí? Antes de la segunda deportación. Personas destacadas en Esdras. Ciro, rey persa. Ciro conquistó Babilonia, ayudó a que los exiliados israelitas pudieran volver a su tierra. Zorobabel dio el primer grupo de exiliados a Israel desde Babilonia hasta Jerusalén. Completó la reconstrucción del templo. Ageo, profeta posterior al exilio, que animó a Zorobabel y al pueblo israelita a seguir reconstruyendo el templo. Zacarías, profeta posterior al exilio, que alentó a Zorobabel y al pueblo israelita a seguir reconstruyendo el templo. Darío I, rey persa, que apoyó a los israelitas para que pudieran reconstruir el templo. Recuerden que Darío y Ciro es un mismo gobierno, no son dos tipos de gobierno. ¿Sí? Darío y Ciro es un mismo gobierno, los dos son reyes persas. Nada más que uno era el rey principal y el otro es una especie como de ministro, ¿sí? Ministro gobernante. Artajerjes, rey persa, que le permitió a Esdras volver a Jerusalén y restituir la adoración en el templo y la enseñanza de la ley. Artajerjes, también conocido como el rey Asuero. ¿Sí? Artajerjes, también conocido como el rey Asuero, uno de los reyes más malos que haya existido también. No era malo por maldad, era encima porque la maldad está en el corazón del hombre. Era un necio, berrinchudo, caprichoso. Dicen que en una ocasión, en una guerra, estaban construyendo un puente y la marea creció del río, y el río, antes de que terminaran el puente, lo derribó el río al puente y mandó a miles, no me acuerdo cuántos, miles de soldados con látigos a latigar al río por haber tirado el puente. ¿Sí? Entonces era así como que muy explosivo, irracional, pero aún así Dios lo usó. Ahora, Asuero, no se les olvide Asuero, ¿sí? Asuero es muy importante.
tiene una función muy importante. Y si no me equivoco, Asuero es, no me acuerdo si es padre o pariente, luego les confirmo, pariente de Darío. ¿Sí? Y entonces Esther era madrastra de estos reyes, de Darío. Sí, esposa de Asuero, madrastra de Darío. Entonces, ¿de dónde surge un amor por los judíos? Una afinitud por los judíos, porque en el palacio de Asuero, en el palacio de los persas, ya estaba pasando algo, ¿sí? Ya había un conocimiento. Asuero estaba súper en deuda con Mardoqueo, porque Mardoqueo le salvó la vida. Y además amaba a su esposa, ¿sí? Entonces todo esto se va ligando. Hay una armonía en todo esto. Luego lo vamos hilando bien, ¿sí? Hay que leer mucho, hay que estudiar mucha historia fuera de la Biblia, ¿sí? Ok, 52 minutos. Temas históricos y teológicos los vemos la semana que viene. Nada más vamos a ver Cristo en Esdras. El regreso de Israel a la tierra de la promesa ilustra el perdón incondicional ofrecido de manera suprema a través de Cristo. La protección de Dios a su pueblo reforzaba su pacto con David de preservar su línea. Jesús, descendiente directo de la línea de David, llegaría luego para traer la salvación al mundo entero. ¿Sí? ¿Cuál es la película o la serie que me estaban platicando ustedes, niñas, de la canción esta que canta María? Camino a Belén. María canta una canción que dice que ella no es ni reina ni nada. Es algo así como que se siente indigna de ser madre de Cristo porque ella no tiene, dice la canción, porque no tengo sangre real. ¿Eso es cierto? No. Eso es una mentira. ¿Sí me explicó? ¿Es una película? ¿Es una serie? ¿Es una película? ¿Alguien la vio? ¿Camino a Belén? Bueno, no pierdo su tiempo. ¿Sí? Fíjense, dice María en la canción, no tengo sangre real. Eso es una completa mentira. Si había alguien que tenía sangre real por genealogía, por descendencia, era María. ¿Sí? Y José por el otro lado. ¿Sí? Porque Dios fue tan cuidadoso que por los dos lados, por las dos líneas, Jesús tenía herencia real. ¿Sí? Y algo que vemos en Esdras es la preservación, como veíamos cuando estábamos estudiando en la doctrina de la gracia. La preservación de Dios es importantísima, es vital. En ese tiempo para su pueblo, para la descendencia, la descendencia real, para que Cristo naciera. ¿Sí? Y en ese tiempo para nosotros, la preservación, como estuvimos estudiando cuando estudiamos las 5 doctrinas de la gracia, ¿sí? La preservación es un trabajo divino, 100% divino. Si las cosas pasan como pasan, es porque Dios produce que pasen y procura que pasen. Y Él ordena y orquesta para que pasen. Cristo nació bajo profecías perfectas, con cumplimientos perfectos. Y esto de que Ciro, Artajerjes, Darío, todos ellos fueron siervos de Dios para la preservación. Los mismos babilonios, ¿sí? Todo es parte de la armonía que Cristo, que Dios va trazando, de las líneas que Dios va trazando para su plan perfecto. Sí, hermanos, la Biblia es completamente perfecta en sus líneas, en sus trazos. No hay error alguno. ¿Sí? Todo lo que la Biblia nos enseña en el cumplimiento profético, ¿sí? Es perfecto. Y aquí podemos ver en Esdras cómo Dios se encarga de preservar para que Cristo nazca de la familia real, ¿sí? De la tribu de Judá, de la familia de Judá, ¿sí? Y de la familia de David, ¿sí? De la línea davídica para que sea rey. ¿Sí? Amén. Ok, entonces hasta aquí. Gracias, hermana Ari, por acompañarnos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y por Dios.